Vamos a compartir en esta mañana una pequeña reflexión que se titula Jesús como Señor. Jesús como Señor. Y este estudio estará girando alrededor de dos preguntas interesantes. La número 1, ¿qué significa recibir a Jesús como Señor? Y número 2, ¿podemos recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? Veamos lo que Dios en su palabra nos enseña. ¿Qué significa recibir a Jesús como Señor? Vamos a dejar que sea el propio Dios quien hable a nuestra vida, y para ello vamos a buscar la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Jesús como Señor. Repite el versículo, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo número 5, los versículos 14 y 15. 5, 14. Gracias. Dice así la palabra de Dios en segunda a los Corintios, capítulo número 5, los versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora la palabra de Dios nos está diciendo que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos constriñe significa nos obliga, nos fuerza, nos impone. El amor de Cristo, cuando comprendemos el gran amor de Dios por nosotros, todo lo que Jesús sufrió y padeció por nosotros, ese amor, cuando lo comprendemos, no nos puede dejar igual. No podemos ser la misma persona de ahí en adelante. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Luego todos murieron significa morir a nuestros gustos, morir a nuestras preferencias, morir al yo. El apóstol Pablo fue alguien que lo comprendió grandemente, cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 20 escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que ha muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pablo ha muerto a sus gustos, a sus preferencias, a las cosas que le son buenas en la vida para él, humanamente pensando, eso murió. Ahora vive Cristo en él. Dice el versículo 15, y por todos murió, ¿para qué? Ahora nos va a hablar del propósito. ¿Para qué? Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Significa que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús fue nuestro sustituto. Él sustituyó nuestra vida. Nosotros éramos los que debíamos estar en aquella cruz soportando el castigo de nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz, ocupó nuestro lugar, cargó con todos nuestros pecados y Él murió, recibió la condena que merecían nuestros pecados, pero ahora eso no nos debe dejar iguales. Eso nos debe ahora a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y claramente la Biblia lo enseña en 2 de Juan capítulo 2 versículo 6, que dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Sabemos que la meta del cristiano es llegar a ser como Jesús. En Gálatas capítulo 4 versículo 19 el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta del creyente, llegar a ser semejante a Cristo, al hombre perfecto. En una ocasión habían dos hermanos mellizos, dos hermanos idénticos,
Uno en su juventud llegó a ser una persona que se fue desviando de los caminos correctos y se convirtió en lo que conocemos como un delincuente. E incluso llegó a estar en la cárcel y le condenaron por muchos años. Sin embargo, el otro fue convirtiéndose a través de la vida en una persona, humanamente hablando, intachable, una persona correcta dentro de la sociedad. Un día, aquel hermano delincuente logró escaparse de la cárcel. Se escapó de la cárcel y se ocultó en una casa de campo que tenía la familia, y allí estaba oculto. Su hermano, que sabía el lugar donde posiblemente su hermano mellizo se hallaba, fue al lugar y efectivamente lo halló durmiendo. Estaba allí en aquella cabaña. Cogió, se quitó su ropa, la puso en un clavito detrás de la puerta, cogió la ropa del hermano, se vistió y fue y se entregó a la cárcel. Cuando el hermano se levantó, digamos así, el delincuente se levantó, encontró que la ropa que estaba guindando no era la suya, y dentro de la ropa había una notita que decía: hermano, hoy he tomado tu lugar y quiero pedirte una cosa, que ahora vivas como yo vivía. Eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él soportó el sufrimiento que usted y yo merecíamos, y ahora tenemos que dejar de vivir para nosotros y vivir para el Señor, vivir para Dios. La Biblia claramente nos enseña que no somos propiedad nuestra, que nosotros ahora somos propiedad de Dios. Estamos administrando los bienes ajenos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que nos compró con el alto precio que cualquier persona jamás hubiese dado. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, capítulo número 6, versículos 19 y 20, lo siguiente. 1 Corintios, capítulo número 6, versículos 19 y 20. Dice, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente la Biblia nos enseña que no somos nuestros, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido comprados. Y nadie va a una tienda, compra algo y lo deja ahí para que siga siendo del dueño de la tienda. No, uno va, lo compra y le da el uso que uno quiere, le da el propósito para el cual uno lo compró. Y cada uno de nosotros hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Biblia. O sea, Dios dio lo mejor del cielo por cada uno de nosotros, para que ahora dejemos de vivir para nosotros y vivamos para Dios. Eso significa que ahora Él es el Señor de nuestra vida, que ahora Él es el que manda, ahora es Él el que da las órdenes, Él es el Señor de mi vida. Dios es el Señor de nuestra vida, significa que es nuestro dueño. Quiere decir que ya nosotros no decidimos qué hacer con nuestras propias vidas, ahora es Dios el Señor. Significa que Él es el que da las órdenes, el que dice lo que debemos hacer. Debemos dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para Dios. Es hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro tiempo, el Señor de nuestra economía, el Señor de todo nuestro ser. Ahora cada uno de nosotros es un esclavo o siervo de Dios por amor. Vamos a verlo como la Biblia nos los dice en 2 Corintios, capítulo número 4, versículo 5. 2 Corintios, capítulo número 4, versículo 5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Como vuestro siervo. Habla de siervo, de servirnos los unos a los otros, pero a la vez somos siervos de Jesucristo. El propósito de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios. El cristianismo verdadero es el que hace a Cristo el Señor de su vida. Por amor, vivir para glorificar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Él gobernó en los Estados Unidos del año 1860 al año 1865. Fue una época donde aún existía la esclavitud. En una ocasión, Abraham Lincoln llegó a un momento donde estaban haciendo una subasta de esclavos y donde estaban exactamente subastando a una joven muy hermosa. Varias personas con diferentes motivaciones querían hacerse de aquella joven, querían comprar a aquella joven esclava. Y Abraham Lincoln en esa subasta ofreció la suma más alta. Él compró a aquella esclava, la compró, pagó el precio más alto y luego que la compró decidió darle la libertad, decidió ponerla en libertad. Sin embargo, esta mujer, cuando escuchó de Abraham Lincoln decir, te dejo en libertad, ahora eres libre, te he comprado para que seas libre, ella no podía comprender eso y decidió servirle por amor. Decía, ¿dónde voy a encontrar una persona de tal corazón? Yo quiero servirte, quiero ser tu esclava, pero por amor. Eso es el cristianismo. El cristianismo es que ahora somos esclavos de Jesucristo por amor. Ahora hemos sido hechos libres. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad tiene un nombre, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces conoceréis la verdad, conocerás a Jesucristo, tendrás un encuentro con Él, arrepintiéndote de todos tus pecados. Entonces esa verdad nos hace libres. ¿Libres pero de qué? Libres de la esclavitud del pecado, para no ser esclavos del pecado, para no ser esclavos de Satanás. Hemos sido hechos libres, libres pero para ahora hacer la voluntad de Dios. Libres para hacer la voluntad del Señor. En Romanos capítulo número 6, versículos del 18 al 22, claramente se enseña esto. Romanos capítulo número 6, los versículos del 18 al 22. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió aquí en Romanos 6, 18 lo siguiente. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, hermanos queridos, la vida eterna. Amén. Entonces hemos sido libertados del pecado para ahora ser por amor siervos de Jesucristo, siervos de Dios. Implica que Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas capítulo número 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, libres del pecado,
debemos ser siervos de los unos de los otros, servirnos. ¿Con qué? Con los dones, con los talentos, con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos servimos los unos a los otros, nos edificamos mutuamente, cada uno de nosotros, sirviendo a los demás, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Somos siervos de Dios por amor y siervos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dio el más claro y más alto de los ejemplos cuando Él, el Señor, cogió una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Algo que estaba preparado para que fuese, y era una obra que hacía el esclavo tal vez de más baja condición de la casa. Y Jesús se humilla hasta la estatura de ser el siervo, el que sirve. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo. Él es el Señor y viene a servir. En Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 16, también nos habla de este tema. Y dice, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, ahora porque Cristo nos ha hecho libres, eso no significa que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, que yo puedo hacer lo que me dé el deseo, que yo tengo libertad para hacer el mal. No, dice, sino como siervos de Dios. Entonces, recibir a Jesús como Señor significa recibirle a Él, rendirle a Él el control de nuestras vidas. Significa vivir para Él. Significa tener la firme convicción de obedecerle en todo, haciendo siempre su voluntad. Por lo menos tengo la decisión de hacer su voluntad. Quiero, cada uno de nosotros, de tener el deseo ese de servirle, aunque en algunos momentos de la vida fallamos, pecamos, pero está la firme convicción de que Él es el Señor, de que nosotros somos sus siervos, de que tenemos ese deseo de servirle y de obedecerle al 100%, aun cuando algunas veces en la vida resbalemos, pequemos contra Dios. Entonces, un cristiano que ha comprendido el verdadero evangelio de la Biblia jamás dirá, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Incluso en 1 Corintios 10:23 muchas veces ha sido un poquito mal interpretado. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos queridos, ahí está hablando la Biblia de las cosas que son lícitas. Obviamente hay muchas cosas en la vida que para un cristiano no es lícito. ¿Puede un cristiano matar? No. ¿Puede un cristiano robar? No. ¿Puede un cristiano cometer adulterio? No. ¿Puede un cristiano adorar ídolos? Obviamente, hay cosas que para un cristiano no son lícitas. Entonces la Biblia ahí está hablando de las cosas que sí son lícitas. Todo me es lícito. Ese todo me es lícito está hablando de las cosas que no son prohibidas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Voy a poner un ejemplo, algo bien sencillo. No es pecado que yo me coma diariamente 1 kilo de azúcar. No es pecado, pero ¿me conviene? No. No. Entonces así hay muchas cosas en la vida que nos es lícito, está permitido, no es pecado, pero no conviene. Entonces tenemos que tener la firme convicción de que Dios es el Señor de nuestra vida. Pasamos a una segunda pregunta. ¿Podemos recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? Bueno, quiero que Jesús sea mi Salvador. Él me salvó, Él murió por mis pecados, pero ya, yo sigo siendo el Señor de mi vida. ¿Se puede? No. Vamos a ver qué enseña la Biblia. Efectivamente, no. No puede ser posible recibir a Jesús únicamente como Salvador y no como Señor, porque es un todo. Es un todo. Entonces no sería el Señor que es. Él es el Señor y Salvador de nuestras almas. Y así lo dijo Dios a través del ángel cuando estaban allí los pastores apacentando sus ovejas y que se acontece el nacimiento de Jesús. Vamos a verlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2.
Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, los versículos 10 y 11. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, los versículos 10 y 11. Dicen así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero ese Salvador dice que es Cristo el Señor. Un Salvador, pero que es Cristo el Señor, en una sola persona, Señor y Salvador. No podemos recibir solamente un Salvador sin recibir ese Señor, porque Él es Señor y Salvador. En Hechos capítulo 2, versículo 36, mientras el apóstol Pedro está dando este gran sermón el día de Pentecostés, donde habían miles de personas presentes, Hechos 2, 36, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra Cristo significa ungido, Mesías, el enviado, el Salvador del mundo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa palabra Señor para un judío tiene gran connotación. Está en mayúscula, lo cual se refiere al Señor de la historia. Hubo un momento en el cual los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, para entonces decir Adonai, que significa el Señor, con temor a uno de los mandamientos del Señor que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ellos, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, ellos decían Adonai, significa el Señor. También en 2 de Pedro 3:18, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 18, es el último versículo de esta carta. Dice 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Jesús debe ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Yes. En Romanos capítulo 10, los versículos del 8 al 13, una vez más, hablando de la salvación, se nos insta a reconocer a Jesucristo como el Señor. Dice Romanos capítulo número 10, versículo 8 al 13. Romanos 10, 8 al 13. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús debe ser el Señor, y así un día le esperamos. Un día esperamos ese día glorioso de encontrarnos con el Señor para siempre. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:20: Filipenses capítulo número 3, versículo 20. Dice así Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos el día glorioso de encontrarnos no únicamente con nuestro Salvador, sino también con nuestro Señor. Tito 2:13, si quieren nada más lo escuchan. Tito 2:13 dice, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Él es el Señor. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, por el cual todas las cosas fueron hechas, que Él se encarnó. La persona del Hijo vino y se encarnó en la persona de Jesús, pero es el Dios hecho hombre. Es por eso que Isaías 9:6 así lo anunció, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Isaías 7:14. Entonces Jesús es el Salvador, pero sin perder de vista que también es el Señor, que somos su propiedad, que le pertenecemos a Él. Pertenecemos a Dios doblemente. En primer lugar, Él nos creó a Adán y a Eva, y de ahí hemos ido saliendo todos, aunque en el momento de la concepción la vida es un milagro y solamente Dios puede conceder la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida, el único que la puede dar es Dios. Entonces somos de Dios en primer lugar por creación, en segundo lugar porque nos compró. Le pertenecemos a Dios doblemente, somos de su propiedad. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le dijo a algunas personas que le seguían, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo que yo digo, dijo en Lucas 6:46. O sea, que tenemos que decir a Jesús, Señor, pero a la vez obedecerle, reconocerle como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. En Romanos 6:11, Romanos capítulo número 6, versículo 11, dice, Romanos 6:11 nos dice así, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Señor. Él es el Señor de la historia, Él debe ser el Señor de nuestra vida, debemos rendirle a Él el control de nuestra vida. Hermanos, si analizamos la vida de Judas, Judas fue una persona que nunca llamó a Jesús Señor. Judas no rindió el señorío de su vida jamás a Jesús. Él nunca vio a Jesús como el Señor. Él nunca en los evangelios se dirigió a Jesús como Señor. Aún así, se le puede decir a Jesús Señor y con el corazón, pues, estar muy lejos de que Él sea el Señor. Jesús lo dice en Mateo 7:21 cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese que la hace es esa persona que realmente tiene a Jesús gobernando su vida, ha rendido el control de su vida a Él y ahora reconoce que no hay sentido mayor en la vida que vivir para Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña a creer que podemos usar a Jesús como Salvador y no reconocerlo y obedecerlo como nuestro Señor. La salvación verdadera restaura el derecho de la relación entre el Creador y su criatura, porque vuelve a dar el derecho a nuestro compañerismo y comunión con Dios. Hoy en día se ha hecho mucho énfasis en la realidad de que el pecador, debido a su condición, un salvador, pero nos hemos olvidado de que el pecador es en realidad un rebelde en contra de la autoridad de Cristo. En el jardín del Edén lo vemos, cuando el pecado consiste en que el hombre quiere ser el Dios de su vida. Seréis como Dios. Dice que eso despertó algo en Eva y en Adán
que le hicieron desobedecer a Dios. Como quien dice, Dios, no te necesito, puedo vivir sin ti, ahora te quito del trono de mi vida y ahora yo quiero ser el Dios de mi vida, yo quiero guiar mi vida. Es rebeldía contra Dios. Entonces el pecador, es cierto, necesita un Salvador, pero también necesita someterse nuevamente a la autoridad del Señor. El pecador es un rebelde, es hijo de desobediencia. El pecado, como todos sabemos, es el quebrantamiento de la ley, y el pecador es un rebelde, es un fugitivo de las leyes justas del Señor del universo. Pero gracias a Dios la salvación cambia esto y restaura la relación anterior. Así que lo primero que hace el pecador que ha regresado a los caminos de Dios es confesar y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus siervos. Es entonces someternos ahí al señorío de Dios por amor, cuando reconocemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es someterse por amor al señorío de Jesucristo. En el arrepentimiento, nuestra relación con Dios es restaurada y nos entregamos completamente a Él, obedeciendo su palabra, teniendo siempre el deseo en nuestro corazón al menos de obedecerle al 100%. La Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que arrepentirnos, pero también reconocer que Él debe ser el Señor de nuestra vida, el Señor de todo nuestro ser. Hermanos, e incluso nosotros no podemos ser quien dirijamos, quien tome el control de nuestra propia vida. La Biblia nos enseña en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos, aun cuando podamos, no podemos guiar nuestra vida por nuestra propia inteligencia humana. Necesitamos de Dios, necesitamos que Él se haga cargo de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él tome el control, las riendas de nuestra vida y dirija nuestros pasos. Porque hay caminos que nos van a parecer derechos, hay decisiones en la vida que nos van a parecer correctas, hay cosas en la vida que vamos a creer que vamos bien, sin embargo es camino de muerte. Necesitamos que sea Dios el que tome el control de nuestra vida. Él no se equivoca, para Él no hay nada imposible. Cuando Él nos guíe por un lugar es porque ese es el lugar correcto. Hoy en día tenemos muchos caminos delante, estamos muchas veces en un lugar, llegamos a un punto en la vida donde hay muchos caminos y no sabemos muchas veces distinguir entre el mejor y el bueno. Entre el bueno y el malo es fácil, es muy fácil, pero entre el bueno y el que es mejor todavía, a veces es difícil, pero Dios sí sabe. Tenemos que rendir a Él el control de toda nuestra vida. Le debemos a Dios obediencia desde el segundo que clamamos a Él pidiéndole que nos salvara. Nuestra verdadera vida va a cobrar sentido cuando sometemos nuestro ser al justo señorío de Cristo. Él debe ser el Señor de toda nuestra vida. Entonces solo podemos recibir a Jesús como Salvador y Señor. No podemos recibir una parte de Él. Tenemos que recibirle tal y como Él es, el Señor de señores, el Rey de reyes. La pregunta en esta mañana para que meditemos ¿es Jesús el Señor y Salvador de su vida? Hasta aquí lo dejamos.